Pausa. Bienvenidos al webinar Retenciones Municipales en Venezuela. Les saluda Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho que me permiten dar un enfoque integral de las apreciaciones jurídicas, con especialización en derecho tributario, administrativo, constitucional y derechos humanos. La dinámica ya les fue indicada. Haré una ponencia de unos 30-35 minutos aproximadamente y al finalizar tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat del grupo y yo las responderé en forma verbal. De esta manera, entonces, comencemos. La retención. Ante todo, tener claro qué es retención. Una persona que le va a hacer un pago a otra, de ese pago va a tomar una porción que va a ser destinada al pago de un tributo, y eso en virtud de la ley. Es fundamental tener presente la vigencia permanente del principio de legalidad tributaria en toda esta materia. No puede haber obligación de retener si no hay una ley que la prevea. Y por tanto se trata de un mecanismo de control fiscal. Es decir, que el agente de retención actúa sin ser funcionario público, actúa en interés, en colaboración con la administración tributaria municipal en este caso, y es también un mecanismo de recaudación anticipada del tributo. Nosotros nos vamos a concentrar en el impuesto municipal a las actividades económicas, que como sabemos está previsto en los artículos 179, numeral 2 de la Constitución, y en los artículos 138, numeral 2 y 255 al 227 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. ¿Quién es agente de retención? Cualquier dependencia administrativa, empresa o persona. Nos vamos a concentrar acá en el ámbito privado, dado el interés de las personas que participan en este webinar. Vamos a pensar entonces en empresas, personas jurídicas, digámoslo así, de naturaleza privada, o personas en el entendido que se trate de comerciantes o industriales, es decir, personas que realicen actividades económicas gravadas con el impuesto a las actividades económicas, que debe hacer un pago también a una persona jurídica, empresa o persona natural dedicada a actividades comerciales o industriales, sea por compra de bienes o recepción de servicios mercantiles en su condición de proveedor. Es decir, tanto el agente de retención, el pagador, como el beneficiario del pago por venta de bienes o por prestación de servicios, debe tratarse en ambos casos de realizadores de actividades gravadas con el impuesto a las actividades económicas. Segundo término, en virtud de la ley, como les decía, no puede haber obligación de retener si no hay una ley, en este caso una ordenanza municipal que así lo establezca. Esto en virtud, pues, del principio de legalidad tributaria, como está previsto en la Constitución, con desarrollos en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El artículo 25 del Código Orgánico Tributario hace referencia a los responsables, es decir, clasifica a los sujetos pasivos de la obligación tributaria en contribuyentes y responsables, siendo los responsables personas naturales o jurídicas que, sin tener el carácter de contribuyentes, sin embargo, por disposición de ley, tienen que cumplir la obligación atribuida al contribuyente, es decir, pagar el tributo. Y el artículo 27 del Código Orgánico Tributario sí hace una referencia, una subclasificación de los responsables, en este caso el que nos interesa, que es el agente de retención, que es una persona que que en virtud de la ley o por la administración tributaria, a través de mecanismos de resolución o de las dependencias de administración tributaria o reglamentos del alcalde, previa autorización legal contenida en la ordenanza, haya sido señalada como agente de retención para obrar en estos términos a favor del municipio.
Vamos ahora a entrarle al régimen general del agente de retención, que sería aplicable a cualquier tributo y a cualquier administración tributaria, nacional, estatal, municipal o parafiscal, etcétera, para que entendamos bien el contexto, dentro del cual posteriormente pasaremos a analizar el régimen especial en cuanto al impuesto a las actividades económicas. Entonces, el Código Orgánico Tributario, que es la ley marco tributario en Venezuela, establece entre disposiciones de carácter general el derecho del responsable, en este caso del agente de retención, a reclamar del contribuyente el reintegro de cantidades pagadas por él. Eso, por supuesto, en casos en los cuales el que haya obrado como agente de retención lo haya hecho por algún error, no haya existido en realidad esa obligación de retener, sin embargo, él la haya hecho y en consecuencia debe responderle a la persona que en este caso pudiera o no ser contribuyente, pero no estar sujeta, sometida a retención alguna, generándose un enriquecimiento sin causa. A continuación, los agentes de retención, esta es una advertencia que hace el Código Tributario, no tendrán carácter de funcionarios públicos, no obstante que actúen en nombre o por cuenta de o a favor de la administración tributaria, en este caso municipal. Efectuada la retención, el agente de retención es el único responsable ante el fisco por el importe retenido. Esta norma que está en el artículo 27 del Código Orgánico Tributario es muy importante porque no obstante ser el contribuyente quien tiene la obligación de pagar el tributo, si el indicado como agente de retención practica la tal retención, no puede la administración tributaria ir a reclamarle al contribuyente el pago del tributo, sino que debe hacerlo ante el agente de retención. En caso de que no se realice la retención, entonces sí se va a plantear una obligación de carácter solidario entre el contribuyente y el agente de retención, por la que la administración tributaria podrá perseguir indistintamente a cualquiera de los dos para el pago del tributo respectivo. Continuando con este régimen general, el mismo artículo 27 del Código Tributario indica que el agente es responsable ante el contribuyente por retenciones que se hayan efectuado no en virtud de la ley, es decir, que no haya norma legal que la prevea o reglamentaria en desarrollo de ley que la prevea y que la persona que actúa como agente de retención incurre en un error y en esas circunstancias obviamente es ante el contribuyente que debe responder sin que la administración tributaria tenga mayor incidencia en el tema, salvo que se haya practicado el enteramiento de lo retenido y haya lugar entonces a un reintegro. Si el agente enteró a la administración lo retenido, entonces el contribuyente podrá solicitar bien el reintegro o la compensación según los casos para recuperar lo que pagó indebidamente por cuenta de actuación errada de quien fungió como agente de retención. Se considerará no hecho el pago objeto de retención cuando el pagador no haya retenido y enterado el impuesto, salvo que demuestre haber efectuado el pago de manera efectiva. Esta norma es un poco compleja, obviamente que desde el punto de vista tributario, si hay la obligación de retener mientras no se haya hecho la retención o cuando habiéndose hecho la retención no se ha enterado el tributo, es obvio que los efectos de la administración tributaria el impuesto no se considera pagado y tendrá derecho a perseguir a quien corresponda. Solamente que dice que se considerará hecho el pago si se demuestra que él se realizó efectivamente, por ejemplo, con una declaración del beneficiario del pago, con una experticia contable, pero sería absurdo que la agente de retención se coloque en una situación de demostrar el pago y en consecuencia probar también en su contra que no hizo la retención, o peor todavía, que la hizo pero no enteró, porque como lo veremos, eso le traería gravísimas consecuencias. Continuando con el régimen general, el mismo artículo 27 del Código Tributario indica que las entidades de carácter público que actúan como agentes de retención
pues serán responsables de los tributos dejados de retener o enterar sin perjuicio de responsabilidad penal o administrativa. Eso lo pasamos por encima. El artículo 28 sí nos presenta un tema que hay que destacar con mucha importancia, porque el artículo 28, numeral 2, cuando habla de quienes pueden ser responsables solidarios junto con el contribuyente del pago del tributo, multas y accesorios, menciona a los directores, gerentes, administradores o representantes del contribuyente, personas jurídicas. Hay que tener cuidado con esto porque esta norma normalmente se ha vinculado con administradores, directores, etcétera, del contribuyente, que obviamente serían responsables por el pago. Por ejemplo, los directivos o gerentes de una compañía anónima contribuyente serían responsables solidarios del pago de los tributos que corresponden como contribuyente a esa compañía anónima. Pero el punto a destacar aquí es que esta norma es perfectamente aplicable también a los directores, gerentes o administradores de empresas que funjan como agentes de retención, puesto que en ese caso no solamente sería responsable frente a la administración tributaria por lo retenido o por el cumplimiento en general de la obligación de retener y enterar el tributo, la persona jurídica que es designada como agente de retención, sino también sus directores, gerentes, administradores o representantes. Pasemos ahora al tema de los ilícitos en cuanto a la obligación de retener impuestos. El artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico Tributario establece que es un ilícito tributario material el incumplimiento de la obligación de retener. Y el incumplimiento de la obligación de retener tiene dos facetas, o tres, digamos, tiene la de retener, tiene la de no retener en absoluto, tiene la de retener y enterar a destiempo o de forma inoportuna el importe retenido, y tiene también la de no enterar en absoluto el tributo retenido. En cuanto a este régimen de los ilícitos, artículo 115 del Código Tributario, y tratándose, que es lo que más nos interesa, de agentes de retención de naturaleza privada, ¿sí? Personas jurídicas privadas y particulares comerciantes o industriales. Ahí vemos que no retener en absoluto, cuando existe la obligación, acarrea una multa del 500% del tributo no retenido. Retener menos de lo que corresponde según la ordenanza implicaría una multa del 100% de lo no retenido. Pero enterar fuera del plazo, es decir, el agente de retención retuvo, pero enteró de forma inoportuna, a destiempo, con retardo, el importe retenido, conlleva una multa del 5% de los tributos retenidos por cada día de retraso y hasta un máximo de 100 días. Si es más allá de este lapso o en virtud de un procedimiento de verificación o fiscalización, es decir, el agente de retención en este supuesto o excedió el plazo mencionado o no enteró el impuesto retenido de forma espontánea, sino como consecuencia de un procedimiento administrativo de verificación o de fiscalización, en esos casos la multa llega al 1000% de las cantidades retenidas y además pena privativa de libertad de prisión de 4 a 6 años. Si la infracción o el ilícito es no enterar en absoluto el monto retenido, ahí la multa es del 1000% de las cantidades retenidas y la prisión se incrementa a 6 meses a 7 años. Es importante destacar en los casos del procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, en el cual, como dice el Código Orgánico Tributario, una vez notificada el acta de reparo, si la persona contribuyente o agente de retención es interpelada a través del acta de reparo, pero está de acuerdo con el reparo y quiere allanarse a él y pagar dentro del lapso de 15 días hábiles, mientras que el Código Tributario plantea que en esos casos, si se trata de un contribuyente
la multa no podrá ser mayor al 30%. En el caso de que el investigado sea un agente de retención o en su condición, mejor dicho, de agente de retención, hay norma expresa en el Código Tributario que indica que no habrá esa reducción. Luego tenemos el régimen de ilícitos, cuando el agente de retención es un agente público, cuando es la república, un estado, un municipio, una institución descentralizada, etcétera. Allí vemos una cantidad de supuestos en los cuales hay multas de distintas cuantías, pero está excluido el tema privativo de libertad. Pasamos eso por arriba, como les dije, porque nos interesa el tema privado. Ahora sí, empecemos con el régimen especial del agente de retención según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y en cuanto, como se los mencioné, al impuesto sobre actividades económicas, dice el artículo 225 que la condición de agente de retención no podrá recaer en personas que no tengan establecimiento permanente en el municipio, salvo organismos o personas jurídicas estatales. Pero concentrémonos entonces en que el agente de retención es un particular, es una persona natural o una persona jurídica de naturaleza privada. Es importantísimo retener este punto sobre el cual vamos a volver y a volver por lo que resta de la exposición. Entonces, no olvidemos esto. Norma explícita que dice que no puede recaer la condición de agente de retención en personas que carezcan en el municipio respectivo de establecimiento permanente o base fija. En cuanto al hecho imponible, para que estemos recordando este punto importante para ver el paralelismo necesario o el engranaje que debe haber entre el agente de retención y el contribuyente en cuanto a este impuesto se refiere. Recordemos que el hecho imponible en este tributo es el ejercicio habitual dentro de la jurisdicción territorial del municipio respectivo de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente. Recordemos que por esto se entiende actividades de naturaleza comercial, industrial o de servicios mercantiles, aun cuando dicha actividad se realice sin la previa obtención de licencia. Aquí le subrayo la palabra licencia porque, como sabemos, la licencia de actividades económicas es un acto administrativo de naturaleza autorizatoria que está vinculado directamente a un inmueble, esencialmente a un inmueble, y ello conlleva elementos que tienen que ver con la zonificación del espacio a los fines de la realización de la actividad proyectada en un plano de legalidad, con temas de urbanismo y también con temas de seguridad de bomberos, control de incendios, prevención de incendios, etc. Es decir, que desde aquí está indicado ya el tema del establecimiento permanente de una forma tangencial, pero cuidado con esto. Dice, aunque la actividad se realice sin la previa obtención de licencia. Es decir, si tenemos a una persona, a una empresa o persona natural que realiza una actividad económica grabada sin disponer de licencia, pero operando desde un establecimiento permanente, estaríamos en presencia entonces del perfeccionamiento del hecho imponible de este tributo. Es decir, tener o no tener licencia no es un tema importante. Lo importante es que se pueda establecer que desde un establecimiento permanente o base fija, una persona está realizando de manera habitual actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios mercantiles dentro de la jurisdicción territorial del municipio que se reconoce a sí mismo como sujeto activo de la relación jurídico-tributaria en este caso. Bien, proseguimos y nos vamos a encontrar dentro de este mismo tema del hecho imponible la tremenda importancia que tiene para este tributo el establecimiento permanente. Dice el artículo 216, recordemos que estamos hablando de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que la actividad industrial o comercial se considerará gravable siempre que, es decir, de forma totalmente condicionada, siempre que se ejerza mediante un establecimiento permanente o base fija
ubicado en el territorio del municipio. Aquí les hago una llamada en la presentación, les pongo el término eventual. ¿Por qué? Porque hay ordenanzas municipales, de las cuales veremos algunas, que hablan de una figura que mencionan como contribuyente eventual. Hay otras que hablan de contribuyente transeúnte o de contribuyente de otra forma que sea temporal o esporádico, etcétera. Lo que me interesa destacar con la palabra eventual es que hay municipios para los cuales hay eh, eh, personas naturales o personas jurídicas que no obstante no tener un establecimiento permanente dentro de un municipio, se puede considerar que están operando dentro del municipio, por ejemplo, cuando realizan actividades grabables por periodos mayores a 3 meses dentro del mismo periodo económico anual del tributo, de manera continua o discontinua. Ahí estaríamos hablando de un contribuyente eventual que no obstante no tener establecimiento permanente, se vincula su actividad a la territorialidad correspondiente a ese municipio y se le reputa contribuyente. Por lo tanto, puede ser objeto de retención por parte de un pagador ubicado con establecimiento permanente en ese mismo municipio y de aquí se pueden generar problemas como ya lo pueden suponer. Acerca de qué se entiende por establecimiento permanente, el artículo 218 habla de sucursal, oficina, fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción, instalación o montaje, centros de actividades, minas, etcétera, etcétera. Como lo pueden ver, una larga enumeración que incluye que incluye máquinas y otros elementos. Es decir, que hay quien considera que el establecimiento, la colocación de una máquina de estas de juegos para niños eléctricas que se montan carritos, figuras, animales, o por ejemplo un cajero automático de un banco, sería en establecimiento permanente. Pero bueno, ese es un tema que ameritaría un webinar especial a ese objeto de determinar en qué condiciones realmente puede entenderse que algo similar pueda ser tenido como una base fija de operación. Bueno, el tema de la base imponible, ya vimos hecho imponible. ¿Qué es la base imponible? Es decir, cuando sabemos que es la base imponible del impuesto a las actividades económicas, los ingresos brutos contraprestacionales. Es decir, lo que el pagador, lo que el deudor le paga a su acreedor, siempre y cuando lo que él esté pagando esté contraprestando, bien sea la transferencia de propiedad de un bien, vía compra, pues, o también el actuar como prestatario de un servicio mercantil. Aquí no se está incluyendo lo que el acreedor reciba con cargo a restituirlo al pagador, como por ejemplo garantías, o tampoco lo que recibe el acreedor a cargo de entregárselo a terceros, como sería el caso del impuesto del IVA, del impuesto a las ventas, el impuesto al valor agregado, y por supuesto tampoco los préstamos. Es decir, lo que sería objeto de retención, o el pagador tiene que tener claro que de la suma que él le va a entregar por distintos conceptos al acreedor contribuyente, de esa suma él va a extraer exclusivamente la que tiene que ver con estos ingresos brutos contraprestacionales y es sobre esa porción que él va a aplicar el porcentaje para la retención. Lo que sea base imponible para el contribuyente será la base imponible de la retención. Por tanto, las indemnizaciones de siniestros pagadas por empresas de seguro o la compra de activos fijos o de fondos de comercio que impliquen la desaparición del vendedor o pagos de naturaleza extraterritorial o gastos reembolsables no forman parte de la base imponible del tributo y en consecuencia no pueden ser objeto de retención. Pasemos ahora a ver en el régimen especial
del agente de retención según algunas ordenanzas. Y veremos que hay municipios que lo han desarrollado mucho más que otros. Vamos a tener una muestra selectiva aquí, que es la siguiente. En cuanto a la ordenanza de impuestos a las actividades económicas del municipio Libertador, ahí se menciona a los agentes de retención como pagadores designados. Lo que falta es, por supuesto, que se dicte la reglamentación que designe a quienes habrían de fungir en ese municipio como agentes de retención. En el caso del municipio Baruta, la ordenanza de procedimientos tributarios prevé la figura de responsables, dentro de la cual se incluyen a los agentes de retención, aunque no hayan sido explícitamente mencionados. Eso es importante como compararemos con otro municipio más adelante. Y la ordenanza de impuestos a las actividades económicas del municipio Baruta indica que los agentes de retención son deudores de cantidades que sean base imponible. Lo que veníamos hablando, estupendo que en este caso la ordenanza lo diga en forma explícita y además remite al reglamento que siempre hace falta en estos casos y que tampoco ha sido dictado. En el caso de la ordenanza de impuestos a las actividades económicas de Chacao, el régimen es similar al del municipio Baruta. Y en el caso del municipio Sucre, es importante destacar la exclusión de los agentes de retención, porque ahí hace una enumeración de quienes se consideran responsables y no incluye o deja por fuera a los agentes de retención. En el caso del municipio Ambrosio Plaza del estado Miranda, tenemos una definición excluyente de los responsables. Y en el caso del municipio Maracaibo, nos vamos a tropezar con que se define al agente de retención como pagador por actividades grabadas. Eso queda ya reseñado en comentarios previos, en el marco general. Luego, el artículo 65 habla de la persona jurídica prestataria de servicios públicos, es decir, son agentes de retención las personas jurídicas prestatarias de servicios públicos o las que sean designadas por resolución de la Administración Tributaria Municipal. Y luego indica que el porcentaje de retención será del 1%, salvo en los casos en los cuales la alícuota impositiva respectiva para el contribuyente sea inferior al 1%, caso en el cual entonces el porcentaje de retención tendrá que ser del 0,1% del monto pagado que sea base imponible del tributo. En el caso del municipio Caroní del estado Bolívar, él tiene una ordenanza específica para agentes de retención, donde menciona, esto es curioso, a las personas naturales y jurídicas que hayan sido designadas por el CENIAT como contribuyentes especiales. Una remisión, pues, para saber quién sería agente de retención en ese municipio, siempre por pagos mayores a 20 unidades tributarias, a entidades con o sin licencia, y el porcentaje de retención dependerá de la tabla y de la alícuota impositiva respectiva. Es decir, estamos hablando del 100% de la alícuota en estos casos. El estado Aragua nos presenta dos municipios, Girardot y José Félix Rivas, vale decir Maracay y La Victoria, que representan un grave problema, uno de los trastornos más grandes para la consultoría en esta materia, en interés de quienes fungen como agentes de retención. La de Girardot dice que son responsables los agentes de retención que hayan sido indicados como tales en la ordenanza o en reglamento. Pero luego dice que puede ser objeto de retención quien no esté domiciliado y no tenga base fija en el municipio o teniendo base fija carezca de licencia. Pero lo que nos interesa es este punto, no domiciliados o personas que carecen de base fija o de establecimiento permanente en el municipio. Y ese mismo problema lo encontramos en el caso del municipio Rivas, cuando aparte de referirse que no tengan licencia de funcionamiento, en donde entran tanto los eventuales como los que no están
poseyendo base fija ni establecimiento permanente en ese municipio, y sin embargo se ven objeto de retención por mandato de esta ordenanza. Y deben ser siempre el agente de retención personas jurídicas o quienes indique el reglamento respectivo. Entonces, primer gran problema, es el problema de mayor incidencia. Cuando el beneficiario del pago no dispone de establecimiento fijo en el municipio, es decir, que la actividad comercial o industrial no es ejercida en o desde esa municipalidad, sino a partir de otras, y en el supuesto en el cual no estamos en el caso de contribuyentes eventuales, ahí se puede generar perjuicio económico grave para el retenido, es decir, para quien sufre la retención, pero en realidad no es contribuyente de ese municipio en favor del cual se hizo la retención, porque el monto retenido no puede ser aprovechado como anticipo propio ni por compensación, y tampoco puede ser utilizado por razones del principio de territorialidad en declaraciones efectuadas ante otras municipalidades donde sí se sea contribuyente. Entonces, un ejemplo desde el punto de vista espacial, siempre que se trate, digamos, de la contratación de servicios informáticos, mantenimiento de equipos a cargo de un prestador con sede en otro municipio que implique traslado de personal a la empresa del contratante, podría tornar a la empresa foránea en contribuyente y sus pagos deberían ser objeto de retención. Entonces, para evitar ese problema, siempre que se trate de equipos trasladables, pudiera perfectamente el equipo que requiera manutención ser remitido a la sede de la prestadora. No se trataría de servicios gravables para el municipio de la contratante, por lo que el pagador no tendría que retener. Pero distinto es el caso cuando se trata, por ejemplo, de mantenimientos a una red informática que implique traslado de personal, porque se aplicarían las reglas aquellas de los 3 meses del contribuyente eventual que les mencioné anteriormente. Problemas sobre la base imponible. Si no hay una comunicación real, amplia entre el pagador y el contribuyente, entre el agente de retención y el contribuyente, nos vamos a encontrar con que es difícil para el pagador saber si lo que él paga forma parte o no de la base imponible. Pues puede tratarse de sumas a cargo de ser entregadas a terceros, o de ventas de activos fijos, o de actividades accesorias no gravadas, entre otros aspectos. Y además, el mínimo tributable, aplicarlo como un criterio para practicar la retención, puede resultar injusto en muchos casos, porque el mínimo tributable opera sobre la totalidad del ejercicio de la actividad y no sobre operaciones aisladas. Caso especial de las empresas aseguradoras. Bueno, en primer lugar, a la hora de que una empresa contrate un seguro y le vaya a pagar la prima a la aseguradora, la prima, por supuesto, es la base imponible del tributo para la aseguradora, pero el punto es que la ley que regula la actividad aseguradora y el código de cuentas, el manual contable de la superintendencia de la actividad aseguradora, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista contable, no permiten que se hagan pagos parciales, es decir, que haya una retención. Entonces, ahí tenemos un problema práctico de orden legal. Por otra parte, en la intermediación de seguros, productores de seguros como agentes, corredores y sociedades de corretaje tienen por mandato de ley explícitamente indicado su obligación de depositar a la brevedad la totalidad del monto de las primas cobradas. Es decir, que tampoco pudiese entregarse el pago de las primas mediando retención a los productores de seguro. A las financiadoras de primas habría que practicarles la retención solamente sobre la porción correspondiente a intereses, porque ese es su ingreso bruto, no sobre la prima, no sobre la porción que tiene que ver con la prima. Y cuando se trata de intermediarios productores de seguros, a los cuales la compañía de seguros le va a pagar por sus servicios, hay que tener presente que la compañía de seguros no está obligada a retener cuando el intermediario productor de seguros carezca de establecimiento permanente en el municipio desde el cual funciona el establecimiento permanente de la aseguradora. Ideas importantes. El designado como agente de retención debe tener una base fija o establecimiento permanente en el municipio desde el cual él actúa.
Según la normativa, el retenido debe tener o puede no contar con una base fija, tratándose entonces de un contribuyente eventual, con lo cual se plantea un problema con el principio de territorialidad y la idea de los 3 meses, de los cuales les mencioné anteriormente, que se entiende que un contribuyente que carece de base fija en algunos municipios cuyas ordenanzas lo indiquen así, si han prestado servicios a un contribuyente en su establecimiento permanente, el del contribuyente, durante un periodo de 3 meses, continuo o discontinuo dentro del mismo periodo económico anual, puede entenderse contribuyente y ser entonces necesario practicar la retención, trátese de compra de bienes o de prestación de servicios. Simplemente la idea clara de que el pago debe ser retributivo de actividades grabadas, porque si el pago se hace en especie o se trata de actividades que están exentas o exoneradas del tributo, no habría obligación de retener. Patologías que vemos y que a diario causan necesidad de plantear consultas a especialistas son los siguientes. Por ejemplo, exigir retención en pagos hechos a beneficiarios carentes de base fija y que tienen menos de 3 meses en el municipio durante el año, que no van a tener más de 3 meses continuos ni discontinuos durante el año y que se verían entonces víctimas del perjuicio que les mencioné anteriormente, que si son objeto de retención no van a tener posibilidad de aprovecharla de ninguna manera. También el pechar actividades de otro modo imposible por la territorialidad, so pena de sanciones. Es decir, la mayor parte de las veces cuando los especialistas son objeto de consulta por parte de agentes de retención, y esto es común también en el impuesto sobre la renta, la recomendación siempre es, mire, usted retenga y después se verá si tenía que retener o no. Pero obviamente que las cosas no pueden tratarse de forma tan simplista, pero es que muchos asesores son empujados a eso por las sanciones draconianas que vimos pueden sufrir las personas que funjan como agentes de retención en duda de si tienen obligación de hacerlo o no frente a la amenaza pues, de estas sanciones. Y también otra patología es exigir retención en pagos hechos por actividades no gravables. Es el típico caso de personas que reciben servicios profesionales, no mercantiles, de parte de una firma de ingeniería, por ejemplo, ingeniería de inspección, ingeniería de proyectos, que no están grabados con este tributo, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ya reiterada, que ha anulado varias ordenanzas por este concepto, y sin embargo el agente de retención, mejor dicho, el pagador se ve en la obligación de retener porque si no pudiera ser objeto de sanciones por parte de la alcaldía correspondiente. Conclusiones. El régimen de retenciones impositivas es conceptualmente conforme a derecho. Su factibilidad práctica debe ser desarrollada en reglamentos, salvo el caso de uno de los municipios que vimos en donde existe una ordenanza específica sobre agentes de retención, pero aún así el detalle siempre se deja al reglamento dictado por el alcalde. Tercero, no hay discusión cuando el contribuyente objeto de la retención opera desde un establecimiento permanente ubicado en ese municipio. Ahí no hay ningún inconveniente con el tema de la territorialidad. Y en cuarto lugar, es cuestionable la procedencia cuando el contribuyente objeto de la retención opera desde establecimiento permanente ubicado en otro municipio, salvo que pueda establecerse que el servicio se prestó con personal destacado en la empresa servida por más de 3 meses o que la venta se perfeccionó en la sede de la compradora, etc. Es algo muy casuístico y que requiere asesoría preventiva. Por tanto, ya terminando, la asesoría preventiva es recomendablemente inexcluible en esta materia. Es fundamental que las contrataciones que se hagan cuando un contratante se encuentra con base permanente en un municipio y otro contratante opera en otro municipio, que las contrataciones por compra de bienes o prestación de servicios mercantiles sean explícitas en cuanto al lugar de la ejecución del contrato. Toda negociación requerirá analizar en detalle el impacto tributario municipal, particularmente en lo que tiene que ver con
obligación o no de retener, y en algunas circunstancias haría falta o sería recomendable plantear consultas tributarias ante las alcaldías involucradas. Bien, de esta forma doy por concluida la exposición de este webinar y pasamos a la fase de las preguntas que bien indicamos, deben hacerlas ustedes por escrito a través del chat de Gmail y yo las responderé en forma verbal. Muchas gracias. Bien, no tengo noticia sobre preguntas. Ok, aquí tengo una pregunta de eh, Darwin. En el caso de Girardot, ¿ha habido impugnación de esas ordenanzas? Bueno, particularmente no he tenido noticia de que haya habido una impugnación. Me refiero en el ámbito de control difuso, es decir, dentro de un reparo, dentro de un reclamo fiscal, plantearle al juez la desaplicación de la ordenanza por violación del principio de territorialidad en vinculación con el tema del hecho imponible, y tampoco acerca de una acción de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Lo que he podido ver es que el tema hasta ahora, porque no ha sido hace mucho tiempo que han comenzado a aplicar esa ordenanza en Girardot, se han planteado recursos de naturaleza administrativa, es decir, recursos jerárquicos ante el alcalde, de los cuales aún no hemos tenido respuestas. Otra pregunta dice, ¿cuáles serían sus comentarios sobre la ordenanza de Maracaibo, que establece un régimen especial de retención, retener el 100%? A ver, perdóneme un momento. ¿Considera usted que se está desnaturalizando la figura de la retención? Bueno, obviamente que toda retención, toda obligación de retención que pretenda que lo retenido sea la totalidad del tributo es un disparate en sí mismo, porque no todo lo que se paga es contraprestacional o remunerativo de la adquisición del bien o de la prestación del servicio mercantil recibido. Hay sumas que no tienen que ver con la base imponible del tributo, y hay circunstancias en las cuales
a pesar de que estemos hablando de ingresos brutos, no es así que todo lo que se recibe sea ingreso bruto desde el punto de vista de lo que es base imponible para este impuesto. De manera que no es prudente que se plantee una retención del 100% bajo ninguna circunstancia. Otra pregunta, me refiero a Darwin, me refiero al caso de las retenciones cuando no se tiene establecimiento permanente en esas localidades. Bueno, obviamente es lo que estoy estableciendo. Claramente el agente de retención debe tener establecimiento permanente. Eso lo dice estrictamente, en forma explícita, la ley del Poder Público Municipal. Ahora bien, el caso es que el hecho imponible en la propia ley y tal como lo ha desarrollado la jurisprudencia y la doctrina, ha implicado siempre que para que una actividad sea gravable con este tributo, no basta su naturaleza comercial, industrial o de servicios mercantiles, sino que el tema territorial es trascendental, de forma tal que debe actuarse inexcusablemente desde un establecimiento permanente o base fija. Lo que ocurre es que algunas ordenanzas han establecido esa figura que algunos mencionan como contribuyente eventual o transeúnte y otras nominaciones que se han prestado también para definir cosas distintas, en donde hablan de alguien que no tiene establecimiento permanente en el municipio, pero sin embargo lleva a cabo una actividad presuntamente en ese municipio y las autoridades tributarias respectivas, a partir de sus propias ordenanzas, plantean este asunto de considerar que si supera 3 meses continuos o discontinuos dentro del mismo periodo económico anual, deba entenderse entonces como contribuyente y deba ser entonces objeto de retención. Ahora, ¿cómo le consta al pagador de su servicio que este prestador de servicios ha superado los 3 meses dentro de ese municipio? Porque puede no ser él el único prestatario de servicio en ese municipio por parte de esta persona foránea. Es decir, se plantean problemas y por eso es que la recomendación es siempre que haya tremenda comunicación y asesoría preventiva. Comunicación entre contratantes y asesoría preventiva para evitar inconvenientes. Otra pregunta es, Armando Chávez dice, ¿cuál es su opinión sobre el discutido y controvertido tema de la base imponible del impuesto a las actividades económicas? Si debe considerarse los ingresos brutos efectivamente percibidos o efectivamente devengados. Bueno, este es un tema que se discutió incluso en las jornadas venezolanas de derecho tributario en noviembre del año 16 en la ciudad de Valencia, y la conclusión a la cual se arribó por parte de los tributaristas en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, no obstante alguno que otro criterio diverso, es el tema del ingreso efectivamente percibido como el gravable o base imponible a los fines de este impuesto. Otra pregunta, Darwin dice, lamentablemente el municipio Caroní ha sido un ejemplo en cuanto a lo que no se debe hacer, violando principios de territorialidad en la determinación de oficio del impuesto a las actividades económicas, y en materia de retenciones la tónica ha sido la misma. Bueno, el único comentario que puedo decir al respecto es que el municipio Caroní no tiene el monopolio de este tipo de actuación. Recordemos que los municipios son particularmente voraces fiscalmente, entre otras cosas por la disminución del situado constitucional y otros repartos de ingresos que constitucionalmente les corresponde de parte del Poder Nacional, y eso los ha inducido a ser más voraces de lo que normalmente vienen siendo. Por eso insisto que más que esperar la reacción del municipio y ver cómo se defiende frente a una circunstancia en la cual el litigio tributario en Venezuela es excesivamente largo, como ustedes sabrán, lo más importante es actuar preventivamente. O sea, vamos a ver cómo negociamos de forma tal que se deje bien establecido el lugar de ejecución del contrato para evitar problemas en estos casos como el planteado. Otra cuestión que me están haciendo acá, Armando Chávez
Esa figura de contribuyente eventual se ajusta a los principios tributarios que rigen nuestro sistema tributario. Bueno, fíjese usted que yo considero que no. No obstante, el tiempo que tiene en aplicación y la aceptación que ha habido incluso en parte de la doctrina, pero es que el impuesto a las actividades económicas, desde que era también impuesto de patente de industria y comercio, es decir, desde que el tributo prácticamente existe en Venezuela, con los cambios de nombre que correspondan, ha tenido como un elemento central, perdón, del hecho imponible la realización de la actividad gravable desde un establecimiento permanente ubicado en el municipio. De manera que estas figuras de contribuyente transeúnte, de contribuyente eventual, etcétera, han sido mecanismos ideados por los municipios para captar recaudación y además con fundamento en sus propias ordenanzas municipales, en donde fundamentalmente colocan pues lo que mejor les provoque, no obstante su disparidad con los principios generales y los principios constitucionales de la tributación. No olvidemos que muchas de esas ordenanzas, no obstante ser actos legislativos que se supone emanan de la Cámara y formalmente es así, son muchas veces preparados por las mismas, sus proyectos de ordenanzas son fundamentalmente preparados por las propias administraciones tributarias municipales a su discreción. Tengo otro comentario acá, también de Armando Chávez. Dice, perdón, dice, los contribuyentes para defenderse de estos municipios voraces y la mala utilización del régimen de retenciones, verbigracia, la ordenanza de impuestos a las actividades económicas que le comentaba que retiene el 100%. Bueno, es que las posibilidades defensivas son desgraciadamente mínimas. Obviamente que este tema de la defensa judicial del contribuyente está afectada por todos los vicios que aquejan al Poder Judicial, particularmente el tema de que los jueces titulares son muy excepcionales, son muy escasos. Creo que solo 2 de los 9 que hay en Caracas son titulares, lo cual los hace proclives a inclinarse hacia los intereses de las administraciones tributarias en general. Ah, me están preguntando, no había visto, Darwin me pregunta si la BDT tiene proyectadas las próximas jornadas. Bueno, sí, claro. Las jornadas venezolanas de derecho tributario se vienen realizando el mes de noviembre de cada año. Había una idea de llevarlo a bianual, pero hay que estar pendiente por la página web de la ABDT a ver si va a haber jornadas de derecho tributario este año en noviembre o si van a ser en 2018. En todo caso, lo que sí estoy seguro que va a haber en el mes de septiembre son las famosas jornadas de derecho procesal tributario que organiza la BDT. Hay que estar también pendientes por la página web de la BDT. Para complementar la pregunta sobre qué pueden hacer los contribuyentes para defenderse, yo insisto, me perdonan que sea reiterativo sobre este punto, pero es que aquí se debe favorecer el tema preventivo. Es fundamental tratar de evitar llegar a la contención. Fíjense que se los está diciendo una persona que se ha dedicado al contencioso tributario toda su vida. Acabo de publicar el libro Manual estudios sobre derecho procesal tributario vivo, donde asiento 30 años de experiencia en este ámbito. Sin embargo, mi conclusión al cabo de todos esos años, hoy por hoy y con el Poder Judicial que tenemos, es que no se debe llegar a la contención, hay que evitarlo lo más posible. Hay que ir al derecho preventivo. Hay que tratar de perfeccionar unos contratos y unas facturas que indiquen sin lugar a dudas, sin lugar a cuestionamiento,
dónde se está ejecutando el contrato, dónde se está perfeccionando la venta, dónde se está ejecutando la prestación de servicio, de forma tal de evitar llegar al litigio. Otra cuestión, pregunta Darwin, de todo este problema con los criterios de retención de algunos municipios, se deriva la coacción para impedir al sujeto pasivo la tramitación de otros permisos y autorizaciones de carácter administrativo. Ejemplo, permisos de publicidad comercial, etc. Bueno, continúa. Ajá. Impedir la presentación de declaraciones del impuesto a las actividades económicas, etcétera. Sí, bueno, ciertamente es muy curioso y es tremendamente arbitrario el caso de la alcaldía de Chacao, en donde no le reciben la declaración impositiva si en criterio de la alcaldía usted se encuentra de alguna forma en mora, lo cual pudiera implicar también la condición de agente de retención, a pesar de que en el municipio de Chacao no ha sido desarrollado el tema de la retención aún. Pero es que esto es un tema que quizás no sea muy académico expresarlo así, pero es que hoy en día divorciar la academia de la realidad pudiera ser incluso irresponsable. Pero esto se trata de algo que no se puede calificar sino de extorsivo. Es decir, ¿qué tiene que ver un tema de tributario de actividades económicas con un tema tributario de publicidad comercial? ¿O qué tiene que ver el que yo no haya retenido con que no se me permita cumplir con mis obligaciones como contribuyente o viceversa? Es decir, esto es simplemente es una maraña de normativas que tienden a dificultarle la operación al contribuyente para que para que tenga que verse compelido a pagar sin tener que hacerlo, para evitar males mayores, para evitar sanciones, para evitar, por ejemplo, obtener una solvencia que puede ser muy importante. La solvencia de impuestos a las actividades económicas es necesaria, por ejemplo, para licitar, es necesaria para el acceso a divisas, créditos y otras cosas. Otra cuestión de Armando Chávez es cuál es mi opinión sobre algunos municipios que tienen una ordenanza sobre administración tributaria municipal y al analizar es una copia y pega del código tributario, pero el mismo acorta los lapsos procesales en la actividad recursiva. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión al respecto es que pueden haber ordenanzas de procedimientos tributarios, como de hecho la tiene Baruta, creo que fue el primer municipio en dictar una, si mal no recuerdo, en el año 90 y algo, es decir, con ocasión del primer código tributario. Y fue un copiar y pegar de ese código, al grado de que sigue hablando de 20 días para ejercer recursos cuando luego se cambió el código tributario a 25, etcétera. Pero bueno, es posible hacerlo, pero es totalmente innecesario, es completamente absurdo. Estamos hablando de una ley marco de la tributación en Venezuela, no de la tributación nacional, sino de la tributación. Es la ley marco de la tributación en Venezuela, cualquiera sea el nivel del poder público que actúa en ejercicio de su potestad tributaria, originaria o derivada. Ahora, en el punto concreto de una ordenanza que acorta los lapsos defensivos, debemos tener presente ya no solamente en el ámbito tributario, sino en el ámbito procesal, es decir, en lo que es el desarrollo reglamentario del derecho al debido proceso, es que el tema es de la competencia del Poder Nacional. Los municipios pudieran, por ejemplo, dar mayores oportunidades defensivas. Me explico. Si la legislación nacional plantea 25 días para recurrir, o 15 días para allanarse, o 25 días para descargos, es perfectamente posible que el municipio en su ordenanza establezca 30 días, 40 días, 50 días, es decir, siempre más de 25, porque lo que hay que entender es que la ley nacional establece un mínimo, un estándar mínimo a nivel nacional,
que nada más puede ser modificado o alterado en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos. Estamos hablando en este caso debido proceso, tanto en sede administrativa como judicial, el municipio no pudiera establecer normas restrictivas en materia procesal y de derechos humanos en relación a las que están en el Código Orgánico Tributario. Otra pregunta que me hacen: el municipio San Francisco del estado Zulia tiene esa ordenanza sobre administración tributaria municipal. Sí, sí, efectivamente hay muchos municipios que han dictado ordenanzas por el estilo y todas tienden a ser más restrictivas. Y lo peor del tema es que creo que el asunto no se ha planteado ante los tribunales. Si no me atrevería a decir que los tribunales lo han aceptado. Creo más bien que eso no ha sido impugnado. No tengo referencia de una sentencia ni de los tribunales de instancia ni del Tribunal Supremo de Justicia que haya establecido la doctrina que yo les mencioné hace un momento acerca del estándar mínimo en materia de derechos humanos por parte del Poder Nacional. No lo desconozco. Sin embargo, ahí hay una buena línea argumentativa que en su caso destacar. Claro que el contraargumento de anteojo, digámoslo así, siempre va a ser el cuento de la autonomía municipal. Y perdónenme que lo califique del cuento, pero es que la autonomía municipal hay que entenderla dentro de sus respectivas medidas. Tiene una autonomía normativa, tiene una autonomía financiera, una autonomía administrativa, una autonomía organizativa, pero todo dentro de un marco establecido en la Constitución. La Constitución establece los principios generales de la tributación, la Constitución establece la preeminencia de los derechos humanos y la Constitución establece, por ejemplo, cómo se organiza el municipio en cuanto a poder ejecutivo, alcalde y poder legislativo, consejo municipal, y no pudieran los municipios, so pretexto de la autonomía municipal, establecer un régimen administrativo, un régimen ejecutivo, un régimen de gobierno y un régimen legislativo distinto al que está en la Constitución, como de la misma forma tampoco pueden resquebrajar los principios fundamentales que están en el artículo 2 de la Constitución, básicamente el principio de preeminencia de los derechos humanos. Bueno, no tengo más preguntas ni comentarios en este momento. Creo que ha sido bastante provechoso. Hemos logrado cumplir el objetivo. Les agradezco mucho la atención, las preguntas y los comentarios que han hecho. Espero a su vez que mis respuestas les hayan resultado a ustedes de interés y más que resolverles el problema, más bien les abra caminos para llegar a mejores soluciones, a mayores investigaciones, y cuenten conmigo sin lugar a dudas. Ustedes tienen mis datos, mis redes sociales, la página web, el correo electrónico, y podemos siempre entonces estar en contacto por esa vía y ya se les avisará. Ya ustedes por supuesto están dentro de una base de datos que sin duda va a recibir invitación para los próximos webinars que organicemos. Muchas gracias entonces y que estén muy bien.